7:17 minutos de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página, agradeciendo como siempre su sintonía. Vamos a seguir hablando sobre el carnet fronterizo. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Un gusto que nos acompañe, bienvenido a Primera Página. Muchas gracias por la invitación. Fue anunciado por el protector del Estado Táchira este uso de carnet fronterizo. Se abrió la frontera y el paso peatonal entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo se lee esta revisión y esta solicitud de carnet fronterizo para los colombianos solamente en la movilidad para este territorio fronterizo? Bueno, Daniela, lo cierto es que es uno de los 5 elementos que le introduce el gobierno venezolano al componente de frontera. Digo esto porque el carnet fronterizo se suma a las otras 4 iniciativas, como el aumento del número de alcabalas en el control frente al tema migratorio, la presencia de más efectivos de policía migratoria en el estado Táchira, y creemos que eso, sin duda alguna, es elemento novedoso en el marco de esta coyuntura que vive Colombia y Venezuela. ¿Favorece a ambos países? Claro, fíjese que el carnet fronterizo es un insumo que se viene trabajando desde 1959 con el Tratado de Tonchalá. Ese es un elemento importante porque tiende a regular los pasos. Sin duda alguna, el nivel de porosidad de la frontera es altísimo, no es fácil el control sobre 2.219 kilómetros, pero esto va a ayudar a que, de acuerdo a los acuerdos internacionales, se pueda establecer una migración ordenada, segura, pero que además es la cotidianidad de la frontera lo que va a intentar con el carnet, que es un insumo parecido a la tarjeta de movilidad fronteriza que está aplicando Colombia, o por consiguiente un nuevo instrumento que va a permitir que el ciudadano de origen colombiano que ingresa a la frontera en el marco hasta donde puede llegar con el carnet se pueda mover libremente. En la actualidad, año 2019, la movilidad fronteriza, ¿cuál es la mayor? ¿De Venezuela a Colombia o de Colombia a Venezuela? No, los flujos, digamos, que tienen tradición, ¿no? Hay momentos en los cuales el flujo de colombianos a Venezuela históricamente ha tenido unos picos enormes. Por eso le hablo de la actualidad, porque sí, históricamente colombianos asistían a Venezuela. Allá voy, porque digamos son diferentes coyunturas o incluso con diferentes tintes en el corte político. Si usted revisa el periodo 2015, va a encontrar que pese al cierre, la decisión de cierre de frontera, la movilidad de colombianos a Venezuela se mantenía, de colombianos a Venezuela. Después de 2015 observamos una movilidad de venezolanos al territorio colombiano. Lógicamente, eso tiene aristas de orden económico, de orden cultural, social y político. Hoy la realidad es que hay un flujo, lo señala Migración Colombia en unas cifras que pudiesen incluso ser cuestionables. Habla de 70.000 en los 2 días de reapertura del paso peatonal, que nos parece una cifra elevada, pero incluso fuesen 35.000, para nosotros es una cifra importante porque Colombia tiene en ese costado fronterizo cerca de 2.800.000 personas que viven en la línea fronteriza, en los 66 municipios de los 4 estados que mayor desarrollo político y económico tienen con relación a Venezuela. Entonces es una cifra considerable en estos momentos. Sin embargo, cuando usted habla ya del flujo migratorio de orden venezolano en territorio colombiano, uno también podría revisar cuáles son las cifras que hoy está entregando Migración Colombia y fundamentado en qué está actuando Migración Colombia para determinar la presencia de 1.972 venezolanos en un municipio como Magangué, en el departamento de Bolívar. Estoy convencido que esos no son nativos venezolanos. ¿Afecta a Colombia esta migración de venezolanos a ese territorio? Le hago esta pregunta, hablamos de cifras, usted dice que podrían estar infladas, incluso el canciller dice que ACNUR miente cuando habla de 4 millones de venezolanos que han salido del país. Se dice que Colombia es el territorio que tiene más venezolanos migrantes en este momento. Bueno, dice Migración Colombia que tiene cerca de 1.300.000. Yo creo que esas cifras no corresponden a la realidad. Si usted revisa el comportamiento del Estado colombiano frente a Venezuela, es de una política contrainsurgente frente a la realidad política venezolana. Digo esto para acotar el tema de las cifras. Si las cifras fueran ciertas, Colombia no tendría la capacidad para sostener 1.300.000 nuevos hombres y mujeres en el territorio. ¿Por qué? Fíjese que no más en el año 2018 se produjeron 10.000 desplazados internos en norte de Santander.
Mire cómo está colapsada norte de Santander, solo con 10.000 desplazados que salieron de la región del Catatumbo y se han concentrado en 32 municipios restantes de ese departamento norte de Santander. Pero hablan también de que en Venezuela los venezolanos no solamente han salido por los pasos peatonales, por aeropuertos, sino que han utilizado las trochas para poderse movilizar hasta Colombia y no hay un registro oficial de estos venezolanos que se han movilizado de esta manera. Con mucho mayor razón, entonces las cifras no corresponden a la realidad. Con el nivel de porosidad y con las cerca de 300 trochas que existen entre Colombia y Venezuela, el Estado colombiano no tiene hoy una cifra ni siquiera aproximada frente a la realidad. Ese es un primer elemento. Pero ¿cómo sale que cuando en el pasado Venezuela era el país que daba seno, albergue a muchos pobladores de otros países, Colombia entre ellos, parte de Europa, incluso a españoles, portugueses, entre otros, pero Colombia ha sido uno de los países por excelencia que en el pasado venían acá los habitantes para tener una mejor calidad de vida? Ahorita estamos viendo, de repente no una cifra tan elevada como dice usted, pero la realidad es que sí hay movilidad de venezolanos a Colombia. Claro, fíjese, le pongo el ejemplo del primer registro de movilidad humana que hizo el Estado colombiano, el gobierno, que lo hizo a partir del año anterior. En la primera cifra hablaban de 442.000 venezolanos en Colombia y de ellos 270.000 eran colombianos que habían retornado. Calcule usted la magnitud de la cifra, es decir, el gobierno colombiano ha venido trabajando en el plano internacional el escenario de la migración como parte de una crisis que ha trabajado no solo Colombia. Colombia apenas cumple el instructivo desde los Estados Unidos frente a la realidad venezolana. Colombia hoy no soporta la presencia de más migrados porque no ha podido resolver en el territorio colombiano la situación interna que tiene. Los venezolanos migran de una crisis de orden coyuntural a Colombia, los que van a Colombia a una crisis de orden estructural, que en Colombia hay un problema de 74, 75 años de orden militar. ¿Cuál es la solución para que los venezolanos no migren a otras regiones, que no sea Colombia y otros países cercanos, incluso aquellos ciudadanos que habían venido a Venezuela y sus familiares han retornado o repatriados a esos países? Bueno, regularmente las recomendaciones están orientadas frente a las circunstancias de orden económico, pero en el marco de las políticas que Estados Unidos ha direccionado con las estructuras políticas locales contra Venezuela, digamos que es mucho más cuesta arriba pensar en que hoy puede haber un borrón y cuenta nueva frente al tema de la migración. Pero ¿cuál es el reto y qué debe hacer Venezuela para poder evitar esto? Digamos, si se generan mayores puestos de trabajo, habrá la posibilidad alguna de que la migración de orden venezolano no avance hacia el territorio andino. Cifro esto por lo siguiente: Colombia no tendría mayor que ofrecerle a la migración venezolana, igual como lo está haciendo Ecuador. Ecuador hoy tiene un flujo de ecuatorianos al territorio mexicano. Los peruanos están viajando a Europa. Dice la Superintendencia Nacional de Migración peruana que cerca de 720.000 peruanos viajaron en los 2 años anteriores a Europa y el 72% no regresó. Igual está ocurriendo con Colombia. En el 2018, 3.700.000 colombianos migraron al exterior, que fueron los que produjeron alrededor de los 6.000 millones de dólares enviados a Colombia producto de la venta de la mano de obra en el exterior. Es decir, hay condiciones de orden local de estos países de la región andina que nos dan condiciones para la migración venezolana. Ahora, quien se va a Colombia después de haber vivido sus primeros 22, 23 años de vida en el territorio venezolano, van a encontrar una sociedad en términos de lo económico con niveles de esclavitud aún en lo laboral, o sea, unas condiciones precarias en lo laboral en términos del ofrecimiento que se puede Y por eso hacer. le consulto a usted, como representante de esta asociación de colombianos y colombianas que han vivido la experiencia de un territorio colombiano con guerra o con terrorismo, mejor dicho, con la guerrilla, que han tenido todas situaciones. Usted nos habla que incluso en este momento siguen viviendo situaciones económicas en la parte laboral bastante representativas. ¿Cómo podemos hacer en Venezuela para no caer en las circunstancias que en algún momento tuvo Colombia? Mira, hay un principio que empuja a la guerra, que es el fracaso de la política. Cuando asesinaron a Gaitán en el 48, la CIA tenía claro que la intencionalidad no era justamente seguir dialogando con la disidencia liberal. Asesinaron a Gaitán y desencadenaron otro periodo de la historia mucho más violento que el anterior, cuando nos convertimos en república. El diálogo es fundamental. Cuando conocimos la decisión de abrir los pasos peatonales, para nosotros es un alivio, porque toda acción que ayude a mitigar los efectos que se están conociendo hoy frente a las condiciones económicas que vive Colombia en las circunstancias de guerra, a través del diálogo, para nosotros es muy favorable. Quienes hemos vivido los procesos de persecución en Colombia y tenemos estatus de refugiado en cualquier parte del mundo,
para el tema de los colombianos, conocemos además la necesidad imperiosa de que los pueblos, de que las sociedades puedan seguirse alimentando a través del diálogo. Solo el diálogo puede posibilitar el reencuentro incluso de posturas antagónicas. Usted revisa Entonces, la historia ¿es la reciente. solución para Venezuela, el diálogo? Sin duda alguna, es el diálogo el que puede producir un grado de entendimiento e incluso con las diferencias. El presidente Juan Manuel Santos se sentó en la mesa de La Habana con la FARC y logró que 9.000 fusiles dejaran de disparar. Circunstancias siguientes serían otros escenarios. Hoy la comunidad clama porque haya un acuerdo, por lo menos para poder convivir en el proceso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Y ahí tiene que haber una decisión de orden político del presidente Iván Duque, indistinto que tenga el instructivo desde los Estados Unidos para ello. Nosotros vamos a seguir conversando en la próxima parte de cómo va a ser el trámite para este carnet fronterizo y todo este proceso que debe afrontar también los ciudadanos colombianos que quieren venir al territorio venezolano. En la próxima parte seguiremos conversando con Juan Carlos Tanús, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. La pausa, recuerda las redes sociales, @primera página, etiqueta Primera Página. También me pueden escribir como Daniela J. Salas. Ya regresamos con más.